Yo les pedí la semana pasada que compartieran o que pensaran un poco en las oraciones de Jesús. Y eso es dándole precisamente seguimiento a lo que habíamos estado conversando las semanas anteriores. ¿De qué se trata? Estábamos hablando en Filipenses, si recuerdan. Nos quedamos ahí un par de semanas y cuando estábamos en Filipenses conversábamos sobre Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y esto viene conectado de la salvación que tenemos como resultado nos lleva a eso. Y luego, entonces, este asunto de cuál es la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a pedir o nos conecta con la oración. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? Y a veces cómo está esa tensión de que, bueno, estoy orando, am, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿O cómo oro de la manera correcta? Y ahí entonces entramos. Yo quiero que, Kirsi, me hagas el favor y busques la oración que yo puse en el chat, la oración, la pregunta que yo puse en el chat y la leas, por favor. Am, Porque hablaba yo de cuando nosotros vemos y entendemos que Dios es quien produce en nosotros todas las cosas, y esto se produce por la realidad de quiénes somos en Él y cómo estamos conectados a Él. Esto nos lleva a una postura diferente y a un ejercicio de nuestra vida de fe diferente. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Kirsi, cuando lo tengas. Ya lo tengo aquí. Dice, ¿cuál fue la oración de Jesús a la que más énfasis le das? Tengo una pregunta. La oración modelo fue una oración de Jesús. No era una oración de Jesús. Y eso no era de que cuando él le estaba enseñando Él no estaba orando. una enseñanza. No era una oración. Y automáticamente nosotros lo conectamos y así se ha entendido. Y una de las razones no quita yo espero que usted entienda, no quita su validez, pero yéndonos precisamente por cómo va la pregunta, los discípulos vinieron donde Jesús y para poder conectar Mateo 6, tú y yo tenemos que empezar a leer desde Mateo 1, ¿ok? Para poder entender todo lo que viene arrastrando. De hecho, vamos a entrar unas cuantas semanas en el capítulo 5. Vamos a meternos en el capítulo 5 de Mateo a ver qué cosas sacamos de ahí. Pero luego entra el capítulo 6 donde los discípulos en Lucas relata que los discípulos vienen a Jesús y les dice, enséñanos a orar. ¿Han leído eso? Y él le dice, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque definitivamente los discípulos habían visto a Jesús y lo habían escuchado relacionarse con Dios de una manera que ellos nunca se habían relacionado. Ellos estaban acostumbrados a relacionarse con Dios a través de rituales, a través de ofrendas, a través de... Ellos sabían cómo hacer oraciones repetitivas, cómo tener costumbres y normas. Y Jesús, cuando está con ellos, les empieza a decir, cuando oren. Y ahí está la clave. Él le empieza a decir, cuando ustedes oren. Y luego lo que empieza a dar no es como en muchos casos nosotros lo hemos entendido, quizás como lo hemos usado, incluyéndome, así se me enseñó, así como decían algunos de ustedes, así se me enseñó. Desde que uno está en la escuela bíblica se le enseña que la oración, por eso se llama la oración modelo. Y se le llama oración modelo y se le enseña ese orden. Y yo puedo recordar incluso así, como mencionaba aquí, si ese orden de jerarquía, de prioridades, donde tú no le pedías a Dios nada sin primero alabarlo, donde tú tenías que asegurarte que hubiera una sección de pedir perdón y una parte de pedir por las necesidades y de cierta manera como que nos programamos a que cada una de esas secciones tenía que estar en una oración para que fuera una oración efectiva. Y no es algo que está mal. Yo honestamente
tendría mucho problema con decirle a alguien, oraste mal. ¿Por qué? Porque eso definitivamente quitaría el contexto de que orar no es hablar con Dios en el sentido que nosotros hacemos, que es más hablarle a Dios muchas veces. Orar es una comunicación, es una conversación. Y yo no puedo medir mi conversación con alguien basado en en la conversación que alguien más tuvo con esa persona. Por ejemplo, yo no puedo medir qué tan efectiva es mi conversación con Andrea basada en la conversación que Valentina haya tenido con Andrea. ¿Por qué? Porque Valentina, y nosotros en un plano natural nunca hacemos eso. ¿Por qué? Porque entendemos primero que Andrea es una persona, Valentina es otra y yo soy otra. Y aunque vayamos a hablar de la misma cosa, cada cual lo va a hablar desde su punto, desde sus experiencias. Entonces, Carmen, eso es algo que puedes considerar. Todos nos podemos comunicar con el Señor y nos comunicamos con Él, pero nadie se comunica como tú porque nadie eres tú. Nadie tiene tus experiencias, tus vivencias. Y en mucho tiempo tengo que decir que la oración incluso se convirtió en algo que era más como una competencia. Tristemente, donde había mucha gente que yo no puedo dudar que tenía una vida de oración, pero eran los primeros que querían orar y a veces se hacían una oración larga que no se entendía mucho. Yo recuerdo, una de las que recuerdo es, Padre enmarcecido. Nunca pude entender lo que esa palabra me tomó muchos años poder comprender. Y eran muchas de esas palabras que estaban otra vez con esa codificación que venía de que es un tiempo de alabar, tenemos nosotros que concentrarnos. Y a pesar de que no puedo decir, ok, la oración de fulano es mala, o sí, todos vamos niveles porque en yo creo que la mejor forma de aprender cómo orar mejor es orando. Así como la mejor manera de aprender de qué cosas conversar con alguien. Pero piensa un momento. En muchas de las oraciones que nosotros hemos escuchado y que quizás en algún momento hemos practicado, cuando nosotros la hacemos pensando en un enfoque que está Dios y vamos a adorarle, yo he escuchado personas incluso por respeto decirle a Dios usted. Usted sabe, Señor, porque usted está allá. Y para mí es tierno porque eso es, o sea, cada cual se relaciona. Y lo que me hace pensar, ya sea desde esa postura o desde muchas que yo he tenido en otras ocasiones, es esto. Cuando tú y yo hemos hecho un sinnúmero de oraciones, las hacemos con un entendimiento de que estamos hablando con Dios o le estamos hablando a Él, que muchas veces me ha pasado eso, o lo hacemos desde la postura donde Jesús inició y estableció el parámetro. ¿Qué me refiero? Oh, mira, ahí está, Siri me está respondiendo, como que ya sabe. ¿Ves? Vamos a dejar que Siri a ver si nos enseña. Pero mira, Padre Santo, eterno, glorificado, tú eres digno, glorioso. Imagínate hablando con alguien así. Imagínate que Andrea, yo te llame, ¿verdad? Por teléfono. Yo te llamo y comienzo, Andrea, oh tú que eres bendita entre todas las mujeres, hermosa mía, amada mía. Oh Santo. Andrea posiblemente me va a decir, ¿y qué te pasó? Y ahora quiero que entienda, vamos a llegar a un lado y me estoy yendo a un extremo, no porque considero que hay una forma específica de cómo orar, pero porque mi interés es tratar de ayudarnos a decodificar un poco la mentalidad y el entendimiento que llevamos al hacerlo. Lo primero que Jesús empieza haciendo es diciendo, Padre nuestro. Entonces, cualquier base de cualquier interacción tiene que estar sobre la base de que estamos hablando con nuestro Padre.
Y díganme ustedes, ¿ha sido ese el énfasis con el que se nos ha enseñado de cómo nosotros debemos tener una vida de oración, un tiempo de oración? A veces es lo que está, lo último. A veces nos toma tiempo a algunos poder decodificar esto de que los renglones, que oramos de esta forma. Pero Jesús es bien claro cómo inicia. Y a pesar de que nosotros podemos escuchar o leer, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas. Y es una oración, es una oración hermosa, pero no es necesariamente una oración como nosotros la entendemos, como algo que Jesús le dio a sus discípulos para repetir. Deja ver. Ustedes. Sorry, pastor, ahí me confundí. ¿Es una oración o no es una oración? Porque ya al principio usted dijo que no es una No, oración. lo estoy hablando en el sentido que usted entiende. Puede decir, es una oración, pero como Jesús lo estaba enseñando a los discípulos, no era una oración en el sentido de que ustedes van a repetir esto. Mira. No, porque la pregunta no la respondimos de esa forma. Yo pensé No. cuando usted dijo que no era una oración, era porque habíamos dicho, habíamos seleccionado como oración cuando inició con la pregunta que usted dijo. Bueno, pero es que, mira, primero, esa no fue una oración de Jesús. Jesús no estaba orando. Jesús comienza diciéndole a los discípulos, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Es como ahora yo estoy hablando con ustedes, yo no estoy orando. Yo les estoy dando una instrucción, estoy comunicándoles algo. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Que en algún momento Él orara con ellos. Ahora, donde quiero ir es esto. Cualquier persona de esa época, de ese tiempo, entendía perfectamente lo que Jesús estaba haciendo cuando específicamente los discípulos, cuando les da ese modelo, que es lo que se le llama un index prayer en inglés. Yo les iba a decir, ustedes recuerdan en un tiempo donde no había teléfonos celulares, sino que habían como una tarjetita y ahí era que estaban los números de teléfono de la gente, que tú tenías que darle para atrás buscando de la A a la Z. Tú ibas y tenías que entrar, Valentina, la B, y le daba y entraba. Estaba en una cajita. Entonces, imagínate, for lack of better words, right? Porque imagínate que cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, lo que ellos entendían muy bien era que Jesús estaba dando a ellos un cierto guía o parámetros o bloques, si lo podemos imaginar, que eran aspectos de los cuales ellos podían derivar muchas oraciones, de los cuales ellos podían derivar formas de relacionarse con Dios, aspectos por los cuales ellos podían relacionarse con Dios, cómo ellos podían interactuar, qué cosas eran las de los aspectos de la vida cotidiana, de la vida común, de nuestra vida en el espíritu, de nuestra relación con Dios, que eran necesarias presentar al Señor, estar con Él en comunión. El hecho de nosotros ponerlo en una jerarquía, eso es algo que ocurre en nosotros por interpretación, no es algo que los primeros discípulos entendían. Y lo podemos ver en la misma vida de Jesús. Yo quiero que alguno de ustedes encuentre en su Biblia otra instancia donde Jesús oró por cualquier otra cosa y utilizó ese mismo modelo o patrón. La Juan 17, que fue la versión que lo que Ruth mencionó, es la oración registrada más larga que Jesús hizo. Y no sigue ese patrón. Entonces eso nos llevaría a pensar, si fue una oración que Jesús dejó que debía ser un patrón a que seguir,
Él está diciendo a los discípulos que hagan algo que nunca se registra él haciéndolo. Podemos ir conectando. Lo que sí encontramos es a Jesús utilizando bloques que conectan con eso que él le habló a los discípulos. Pastora, también, si leemos antes de cuando dice oren así, en el versículo 7 y 8, él está explicando porque lo que pasa es que estaban teniendo una situación, los gentiles estaban repitiendo y haciendo muchas repeticiones. Entonces él le está aclarando a ellos, esa no es la forma. Digo yo, así que No eran los gentiles, eran los judíos. Eso era parte de la Torá y era parte de enseñanzas que venían. Y encontramos Jesús, el verso 5, que es fascinante. Encontramos a Jesús más de una ocasión diciendo, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo. Entonces, es lo que nos lleva a un debate. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Usted tiene que tumbar la oración modelo y tiene que quitarla porque no. Primero, estamos estableciendo, esa fue la respuesta de Jesús a una petición de los discípulos que trae claridad y que les permitía a ellos poder entender, por ejemplo, una forma de verlo. Cuando ustedes han leído las bienaventuranzas, muchas personas dicen que es la constitución del reino. Y hay muchas formas de verlo. Cuando nosotros miramos las bienaventuranzas, algunas de ellas son difíciles de ¿verdad? Asimismo, como está lo que llamamos la oración modelo, esa oración que Jesús le habla a los discípulos. Pero usted puede leer, quizás, Andrea, tú podrías pensar en alguna otra porción, quizás donde Pedro, que fue uno de los que escribió el Nuevo Testamento, o Pablo, o Santiago, el hermano de Jesús, donde ellos utilizaran siquiera el mismo orden en alguna de sus oraciones. Kirsi, quizás puedes recordar tú o pensar en alguno. No lo vemos. Entonces ahí es donde nos debe llevar a que para muchos esto se ha convertido en algo fácil, pero limitante. Y ahí es donde quiero ir. No se trata de que es malo. Inicié diciendo, ninguna oración es mala. Pero ¿qué tal si una petición que los discípulos hicieron a través de los años se ha convertido en un modelo que al final, en muchas ocasiones, se convierte más en un cajón que en un promotor de relación? Que tantas veces nos aprisiona de que, ok, espérate, ya oré por esto. Incluso a mí, te puedo decir, llegó un momento donde me llevó a juzgar. Oye, pero no, mira, comenzó pidiendo así como que, y hacía que uno se devolvía. Entonces, dígame, ¿qué piensan antes de seguir? Pastora, perdón que yo voy a... No, tranquila. Pero sí me recuerda, quizá yo soy la que tiene más tiempo en el Evangelio de los que están aquí. Pero sí recuerdo que nosotros estudiábamos y eso era como tú hacer un schedule para tu orar. Yo incluso recuerdo que yo escribía cosas mediante yo iba orando, iba entonces para llevar el esquema del Padre Nuestro, para yo seguir, porque realmente era así, como dice Kirsi, como dicen. Cuando uno estaba orando, si uno no le decía, oh, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, todavía uno hace eso, lo hacemos menos, pero realmente uno siente como que si no hubiera orado. Sí. Y ahí no debería de ser así, porque dice que orar es hablar con Dios. Entonces, yo creo que sí que tiene razón. Y ahí es donde quiero llevar, ¿qué tal si nos extendemos un poquito? No se trata de eliminar algo porque es malo,
se trata de mirar cómo eso puede estarnos limitando de algo mucho mayor. ¿Cómo podríamos nosotros mirar eso como un punto de partida tremendo? Por ejemplo, algo extraordinario que se ha perdido tanto de vista es que Jesús no comienza diciéndole glorifiquen a Dios. Él empieza diciendo Dios es tu Padre. Y se nos hizo un montón de énfasis en que usted tiene que empezar adorando a Dios, pero muy poco énfasis en que Dios es tu Padre, Padre nuestro. ¿Tú entiendes? Una buena intención, pero anclado en que tú tienes que empezar adorando y empezar glorificando y empezar. Pero ¿qué tal empezar reconociendo y desde ese punto de centrarse, tú eres mi Padre? Y yo te puedo decir algo, hay momentos donde ese solo pensamiento y batallar con esa sola realidad de que Él es mi Padre, nos lleva, como decía Denis, a no movernos de ahí, porque ahí hay un montón de, ok, Señor, aquí estoy. Y eso nos puede llevar a dar vuelta. Padre, ayúdame a mi incredulidad. Señor, ¿cómo yo puedo verte? Y es ese punto donde, de otra manera, la oración se convirtió en algo que tenía que ser expresado. Usted no podía estar callado, usted tenía que orar, hablar. Pero gran parte de la oración incluye la meditación. Es eso que les he dicho en tantas ocasiones. ¿Cuántos de nosotros tenemos un hábito de hablar con el Señor y luego esperar que nos responda? Porque es más, a veces se siente más como un desahogo, porque Él conoce todas las cosas. Sí, Él la conoce, pero se la decimos de todos modos. Y está de nuevo esa postura de que de Dios posiblemente se siente que es tan grande y exaltado y como que no va a responder a cada cosa, pero un papá cuando le pregunta se responde. Y no sé, batallando con esa idea, díganme ustedes qué piensan, porque quiero que conversemos al respecto. Si hay algo, la intención de esto no es crear dudas, es que podemos expresarnos y podamos tratar de ampliar un poquito más. ¿Quiénes somos? Yo entendí exactamente lo que usted dijo, porque ahora yo entendí. Él da un modelo, pero usted lo que estaba diciendo, enfocándose en lo que la gente hace, que a veces no tiene que terminar completo. Pero, por ejemplo, yo, Gina, la misma Carmen que dijo, y empezamos en esto y después nos vamos por otro lado y volvemos por otro lado. Entonces, esa sí es la oración. O sea, la oración, vamos a decir, no tiene que ser que si una persona va a orar el Padre Nuestro, tenga que terminarla. Empecé por una de esa parte o uno de estos y entonces uno mismo va como, entonces eso es una oración, no el modelo específico que la gente a veces repite y repite. Entonces sí, eso fue. Te sorprendería si te digo que la oración puede no ser ninguna de esas. No, la conversación que tú tengas con él no es. Y ahí es donde voy. Orar, hablar, relación, porque no eso es relación. Todo está conectado con relación. Puede envolver eso o puede no envolver ningún aspecto de lo que en el librito está de las secciones de que como decía Andrea, ok, tengo petición y tengo alabanza, sobre todo ese enganche que todos en algún momento hemos estado ahí conectados. Vamos a empezar alabando al Señor. Y sí, reconocemos que Él merece alabanza, reconocemos que Él merece honor, pero tantas veces me ha pasado que me devuelvo, espérate, y uno vuelve a reenganchar. La oración es solamente la relación, vamos a decir, porque puede ser que sea sentarte ahí y hacer nada, puede ser que sea como es explícitamente, voy a ponerle una palabra, es la relación que tú estás desarrollando en ese momento. Independientemente de que si es por palabra, por conversación, por tiempo, por esto, así lo podemos decir, o lo podemos identificar, vamos a decir. Si buscamos tratar de encasillar la oración a que fuera de una manera, entonces estaríamos dejando todas las otras formas en las que nos podemos relacionar. Porque recuerda que aparte de nosotros tener cuerpo, alma, somos espíritu y Dios es espíritu.
y nosotros nos relacionamos con Dios en espíritu. Por eso hay ocasiones donde tú y yo estamos orando, estamos relacionándonos, nuestro espíritu dice que el Espíritu de Dios intercede por nuestro espíritu. Y tú y yo, en lo natural, no somos ni siquiera conscientes de eso. Entonces, si fuéramos a encasillarlo y a decir, ok, oración es cuando abrimos la boca y nos reunimos y hablamos, es una forma. Pero cuando yo estoy, ¿a qué yo llamo? Y podríamos encasillar, decir, ok, oración es cuando yo estoy comunicándome. Y meditación es cuando yo estoy oyendo. Pero era eso a lo que los discípulos se referían cuando le estaban diciendo a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, tenían la intención de que él les dijera qué palabras decir o que les enseñara a relacionarse con Dios como él se relacionaba? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que ellos querían aprender a relacionarse porque cuando buscamos ahí mismo en ese primer verso dice que Jesús ya está orando. Me imagino que ellos escucharon, como siempre escuchaban a Jesús orar, y nunca de lo que vemos fue algo repetitivo. Entonces yo me imagino que era esta forma. Enséñanos esa forma que tú tienes de comunicarte con el Padre para nosotros poder relacionarnos de igual manera. Okay. So, para relacionarse. ¿Hay alguien que piense que no, que era solamente para una comunicación? Sí, para relacionarnos, porque ellos sabían que Jesús se iba a ir algún día, entonces ellos a lo mejor pensaban, para que después esa gente de por ahí, estos judíos, no vengan a darnos estas cosas largas que ellos hacen. Entonces Jesús, enséñanos antes que tú te vayas, para no dejarnos confundidos, para tener la relación y ser más efectivo, o de verdad debe ser, o debía ser. Yo pienso que querían palabras específicas porque ellos estaban acostumbrados a esa cosa. Incluso Jesús le dice que Jesús empieza a decir, cuando oren, no oren como los hipócritas, porque parece que la costumbre, a veces, uno de una vez dice, bueno, usted tiene una línea directa, que es lo que tú estás diciendo, y con ese mismo pensar de que era algo repetitivo. Ok, déjame ver. Denny, tú dices que tú crees que Jesús estaba dando instrucciones de palabras específicas que decir y no de una relación, para ver si te entiendo. No. Cuando te digo que ustedes piensan que los discípulos querían. Exacto. ¿Cuál era el deseo de ellos al decirle a Jesús, enséñanos a orar? Que les enseñara una forma de palabras que decir o porque ellos estaban detrás de aprender a tener una relación con Dios. ¿Tú piensas que es más que les enseñara un método, una guía? Yo pensaba que era lo que ellos le preguntaron. Okay. Porque cuando uno lee como adelante, Jesús le estaba corrigiendo, cuando oren, no oren como esto. Entonces ellos enséñanos a orar. O sea, ellos tenían un formato, como eran judíos y como lo que ya la cultura les había enseñado, tenían un formato de oración así. Y ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, y por eso fue que le preguntaron a Jesús, pues enséñanos tú. La parte de eso. Y ahí la respuesta a lo que tú estabas diciendo, pastora, que sigue diciendo, oren en privado, cierren su puerta, eso te habla de relación. La parte que debemos mantener claro es que no podemos interpretar o entender o pensar en lo que ellos entenderían desde nuestro contexto. Por ejemplo, para ellos había sido un mandato orar repitiendo. Eso no era malo. Eso no era el problema. Ellos sabían orar de la manera como se les enseñó. De hecho, había instrucciones, repítele a sus hijos y cuando salgan, cuando entren, cuando se acuesten, cuando se levanten. Ahora, lo que Jesús está señalando es precisamente la razón por la que vemos que Jesús los está moviendo y lo vemos constantemente, Jesús los está moviendo de un
hacer lo mínimo que se requiere a ampliar y hacer lo mejor que pueden hacer. Por eso una y otra vez en el verso antes dice, ustedes han oído esto. Ustedes han oído que si se acuestan con la mujer, yo les digo, si la miran, ya está. Ustedes han oído esto, pero yo les digo aquello. Y él empieza a subir un nivel que literalmente es inconcebible. Y en lugar de hacer la cosa más, y luego para poder sobreenfatizar el hecho de que él no estaba en contra, ese mismo capítulo él dice, porque yo he venido para cumplir toda la ley y todo se va a cumplir. Yo soy el cumplimiento. O sea, cuando lo vemos, él mismo establece, yo no vengo a abolir, yo vengo a darle cumplimiento y a darle la interpretación correcta de acuerdo a lo que mi padre me mostró. Entonces, yo soy de las que creo que lo que los discípulos estaban mirando, lo que Jesús vino a modelar y lo que ellos anhelaban era conocer cómo es que tú te relacionas con Dios como nunca hemos escuchado a nadie, llamándolo Padre. Ellos tenían una idea de que Dios era el Padre, por ejemplo, de Israel, que los había redimido, pero un Padre individual, un padre cercano, de cercanía, eso era algo abstracto, eso era algo insólito. Y Jesús comienza invitándolos. Vamos a esa porción que está, Mateo 6, está en Mateo 6, en Lucas está en Lucas 11, ¿verdad? Vamos a Lucas, solo porque Lucas al ser médico es más detallista y a veces incluye aspectos, pero lo que yo hago generalmente es que combino una y otra, pero vamos a Lucas. Lucas capítulo 11. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Podríamos nosotros asumir que Juan y sus discípulos tenían una relación con Dios que no era la que tenían los fariseos, ni los saduceos, ni los líderes religiosos, ni el resto del pueblo? Y eso, que Juan venía con una asignación específica. Juan tenía una asignación y un propósito específico. Y Juan tenía un enfoque centrado en preparar el camino. Y es el mismo Juan que oraba por el Mesías, que creía que él iba a preparar el camino y que luego manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Y ellos vienen y dicen, nosotros queremos aprender, primero somos tus discípulos y como los discípulos de Juan oran como él, nosotros queremos orar como tú, nosotros queremos relacionarnos con Dios como tú lo haces. Y él dice, cuando ustedes oren, dígale, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esto es lo que se llama el primer bloque, donde está esa sección que los judíos, sobre todo los ortodoxos, incluso todavía utilizan, que es ese primer bloque donde ellos llaman ¿qué tanto reconocimiento tengo yo del reino que se está acercando? Entonces, no se trata simplemente de yo declarar, Señor, que venga tu reino. Es una oración, Andrea, que hace un trabajo interno y me lleva a mí a preguntarme, Señor, ¿estoy yo esperando tu reino? ¿Estoy yo manifestando tu reino? ¿O yo creo en tu reino? Ya no se trata simplemente de ir a presentar algo y simplemente orar. Padre, por ejemplo, Padre, santificado sea tu nombre.
vamos antes de parar, antes de seguir, vamos a pausar. ¿De verdad creo yo que Él es mi Padre? ¿O lo estoy diciendo simplemente porque esa es la forma? Ahí es donde quiero. ¿De verdad estoy yo convencida de que Él es mi Padre, de que Él es nuestro Padre? Porque eso cambia las reglas del juego. Eso cambia el enfoque completamente. Porque ahora cuando yo me estoy relacionando con mi Padre, no para darme permiso para hacer lo que yo quiera, sino entendiendo que hay una conexión y hay una cercanía y hay un acceso que no estaba cuando yo simplemente estoy relacionándome con un Dios que yo estoy tratando de agradar. Entonces luego, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Las chicas ahorita cuando están hablando de esa parte donde ellas esa oración de Jesús, que representa esto. Cuando Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo digo. Sí, yo puedo querer muchas cosas, pero ¿cuánto yo estoy declarando con mis palabras que tu reino venga y se establezca? ¿Cuántas ocasiones, mis amados hermanos, nosotros no hemos hecho oraciones que tienen una estructura muy linda, pero que niegan la realidad de que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos? Me ha pasado a mí. Les voy a compartir algo. Hubo una ocasión donde yo estaba en esos momentos donde uno, qué sé yo, por costumbre, por esta bendita idea de que nosotros tenemos que sentir a Dios. Y hay esos momentos áridos y situaciones que pasan. Y yo recuerdo en un tiempo donde yo me sentía una sequía espiritual, como yo le llamaba, un vacío. Y yo comencé a orar, Señor, yo quiero sentir tu presencia, Señor, yo quiero sentirte. Señor, yo sé que tú eres bueno, yo quiero sentirte. Y yo recuerdo durar un rato en eso. Y cuando por fin paré, no porque yo estaba esperando que Él me dijera nada, sino porque estaba literalmente agotada. Tú sabes cuando tú tienes una sed, un hambre, pero al mismo tiempo es una angustia. Y yo recuerdo que cuando me senté ahí porque escuché al Señor llamarme por mi nombre completo, Lisberme. Y me hizo pensar en mi mamá. Y créeme, yo sé cuando Dios me está hablando, yo sé cuando Él está hablando conmigo. Y hay momentos donde me dice Liz o mi hija, pero había algo diferente. Y sabes, lo próximo que vino fue algo que me traspasó el corazón y yo nunca voy a olvidar. Él me dijo, mis hijos nunca tienen que mendigar mi presencia. Yo soy un buen padre. Yo empecé a llorar. Y yo empecé en un momento de convicción donde tú entiendes que yo estaba en una postura mendigando algo que al mismo tiempo era una declaración de que Él no es tan bueno porque ahora yo tengo que pedirle que Él esté tan presente como Él está diseñado a hacer. Y era esa noción de que tú no tienes que pedirme que yo sea bueno, yo soy bueno y esa es mi naturaleza. Tú no tienes que hacer algo para que mi bondad se manifieste. Yo soy bueno porque eso es quien soy. Tú no haces nada para que yo sea bueno. Y tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiar mi bondad. Mira, eso le puedo decir que me transformó la vida. Ese punto donde el Señor puede decirnos, tú no tienes que mendigar mi presencia. Yo soy un buen padre. Y nosotros podríamos conectarlo y decir, sí, pero si estamos en esta situación y si hacemos esto y hay momentos que queremos sentir y estamos desconectados, todo eso es algo que está más de nuestro lado y nuestra percepción
que de lo que el Señor hizo. Y lo vemos desde Génesis. Cuando Adán falló, ¿quién salió a buscarlo? Cuando Pedro falló, ¿quién salió a buscarlo? Tenemos un patrón bíblico de que Él siempre sale al encuentro. Pero a veces nosotros estamos lidiando con nuestras propias frustraciones, nuestra propia batalla, nuestros propios malos conceptos. Y lo primero que llega es esa noción de que Dios se fue. Dios no está. Tú sabes las tantas ocasiones que ese sentido de que, ay, es que ya no lo siento como antes. ¿Y qué te digo? Hay momentos donde pues nosotros quisiéramos sentir. Pero en otra ocasión, mientras conversaba con el Señor, y esto lo estoy diciendo, eso es algo más personal. Yo no estoy diciendo que usted tiene que aplicarlo y eso es lo que el Señor me dijo para todo. Eso era algo, le estoy compartiendo cosas que he tratado conmigo. Era, mira, te voy a decir algo, Lisbermi. Mientras más tú necesitas pruebas de que yo estoy, menos convencida estás de quién yo soy. Mientras más tú necesitas una prueba de que yo estoy, menos convencida estás de quién yo soy. Como un niño que tiene que tenerlo ahí agarrado, y a un niño tú tienes que entretenerlo, y tú sabes, porque va a volver, mami va a volver. Ella viene ahora y ese muchachito no hay forma como usted se lo ponga de que la mamá solamente está en el baño, porque hay cosas que hay que hacerlas en privado. Y ese niño está desesperado porque tiene una noción pequeñita de que solo lo que puede ver y tocar. Pero toda la vida cristiana es un desarrollo de crecimiento donde nosotros primero caminemos por la compañía, la misericordia y el cuidado y luego por la convicción de que Él está en nosotros, nosotros en Él y ahora su vida es la que nos lleva a vivir. Y desde esa postura, pues es diferente porque ya nos está invitando a un trato y a una relación que no está basada en medir o en comparar cómo se hacía antes. O cómo fue que oré ayer, déjame ver cómo lo... No. Se trata de que así como son nuevas sus misericordias que se renuevan cada mañana, ninguno de nosotros tiene la misma conversación ni lo mismo tema de conversación cada vez que usted se junta con alguien, ninguno de nosotros, porque si no llega un momento tú dices, no, pero muchacho, mejor lo grabo y ya sé. Es una locura. Entonces, ¿dónde voy? Nosotros podríamos tomar y empezar y tomar Padre Nuestro santificado y hasta tomarlo. Ok, ese es un tiempo de alabanza y ese es un tiempo de... Pero recuerda que ellos, si el enfoque es relación, nosotros podemos tener una vida de oración sin nada de relación. O con muy poca relación. Nosotros, ¿sí o no? Podremos tener nosotros, yo conozco gente que ora de un Dios que no conoce. Que habla cosas de Dios que tú dices, pero ese no es el Jesús, ese no es el Dios que Jesús vino a presentarnos. Si nosotros, y esta es la parte, si nosotros miramos esto desde el punto de que es lo que Jesús nos está invitando es a una relación, ¿cómo cambiaría esto nuestra forma de orar? Para en lugar de ser necesaria, no, para en lugar de ser generalmente un enfoque a lo que tenemos que decir, sea una meditación y un tiempo de oración para llevarnos a hacer lo que Él dice, a creer y a posicionarnos desde donde somos hijos y no solo a declarar que venga tu reino, que nos deje el pan, que perdone nuestros pecados, que son oraciones muy buenas.
por las que podemos orar toda la vida. Pero luego entonces vendría la pregunta en cuanto a relación, ¿qué tan convencido estoy yo de la bondad de Dios? ¿O todavía estoy batallando entre ojo por ojo y diente por diente? Y sí, estoy convencida de la bondad de Dios, pero entonces, cuando esto de que perdónanos nuestros pecados, entonces ahí es algo donde sí, Señor, perdóname. Y yo he escuchado incluso personas diciendo, perdónanos, que hay que perdonar para que el Señor entonces no pueda perdonar a nosotros. Si el perdón nuestro dependiera de que nosotros hiciéramos algo, tuviéramos frito. Nosotros no somos los iniciadores de algo. Pero cuéntenme, vamos a ver. Cuéntenme, que yo he hablado un montón, quiero escucharlo. Quiero escuchar qué opinan, qué piensan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Para mí está todo bien, porque yo lo que quiero es escuchar ustedes. Cuéntenme. Cuando hace Jesús este enfoque, ¿cómo cambiaría nuestra oración? Tener un enfoque de que se trata de relación y no simplemente de una repetición, de cumplir con una metodología, un patrón, y cómo eso se aplicaría entonces a esa oración modelo o a cualquiera de las otras oraciones de Jesús. Pastora, yo creo que hasta cierto punto sigue trayendo un poco de alivio. Voy a decir sigue porque a pesar de que sí hay muchas cosas que, y voy a hablar por mí, sí las estaba haciendo diferente, pero como que hay cosas que van quedando en el subconsciente monótonas. Patrones que uno sigue repitiendo y que muchas veces uno se encuentra volviendo atrás a hacer alguna de estas cosas. Pero creo que sigue siendo liberador poder entender esa parte. Me impactó mucho esa parte cuando dijiste lo que el Señor te había hablado a ti, porque yo me puedo poner como madre, ¿verdad? En esa postura de que como lo que el Señor te dijo cuando tú estabas hablando por eso, y dentro de esa oración entonces yo me puedo ver entonces del otro lado de la moneda, orando en muchas ocasiones todavía como que Él no estuviera, como que Él no está presente, como que Él no está, no sé si me doy a entender. Sigue rompiendo como pequeños patrones que van quedando, que aunque no necesariamente la oración que estaba haciendo, y sigo hablando por mí, era Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sí seguían algunos hilos de patrones. Vamos a hacer algo. ¿Ustedes tienen lápiz y papel? ¿Tienen todo donde anotar? Vamos a hacer algo. Vamos a tratar de ver cómo esto encajaría, porque yo podría compartirles mucho, pero yo quiero que lo llevemos a un punto práctico donde cada uno lo pueda asimilar a un nivel, ¿verdad? Práctico. Y me dicen si lo pueden entender o si me enredé, ¿ok? Por favor, porque hay veces que yo, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se me vaya o que se me... Comienza diciendo, recuerde, quiero que pongas arriba de tu hoja relación. Ay, el pastor se le olvidó que yo estoy en una reunión. Bendito Dios de gloria. Quiero que pongas encima de la hoja relación, o donde estás escribiendo, relación. Y vamos a decir, Jesús, ¿por qué digo esto? ¿Y dónde me baso? No solamente en esta porción. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Juan 17, Jesús dijo, para que ellos sean uno, yo en ti y ellos en mí. Eso es ¿qué? Relación, ¿verdad?
unión, relación. Y Jesús lo relata y yo podría darles un montón de versos como yo soy la vid, ustedes son las ramas, apartado de mí nada podrán hacer, mi paz les dejo, mi paz les doy, y otra vez, ¿verdad? Un montón. Relación es la base de nuestra interacción con Dios, ya sea hablada, escrita, verbal, no verbal, sentados, en cualquier postura, relación. Ese es el filtro y el parámetro que estamos usando, ¿ok? Vamos a la primera porción. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el énfasis en esto? Basado en relación. Okay. Entonces, Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Es un entendimiento de que Dios es nuestro Padre. Y eso lo hablamos un poquito. Luego, venga tu reino. Pero quiero que lo apliquemos, sí, obviamente haga su voluntad, pero en el plano de relación, mirando lo que Jesús vino a hacer, cómo Él se relacionó y cómo nosotros estamos invitados. Cuando Él le dice a sus discípulos, venga tu reino, con una base de relación, nos está invitando a qué. Dígame, podría ser, por ejemplo, algo que me llega a la mente, una invitación a participar en un estilo de vida diferente. Puede ser una disposición, ¿verdad? Que venga una disposición a nosotros abrirnos a una nueva posibilidad. Gine, ¿vas a decir algo? Sí, a mostrar ese reino que ya está en nosotros. Como venga tu reino, hágase visible lo que ya tú has depositado en mí, que se haga visible. Ok. ¿Qué más? Porque yo quiero que usted lo veamos desde un punto de vista nuestro. Pero cuando yo digo venga a tu reino, yo podría decir, sí, Señor, para que el tierra y la humanidad reconozca quién tú eres, y está bien. Pero bajo el filtro de relación, cuando yo digo, o cuando yo leo, cuando tú lees Kilsi o Andrea o cualquiera, dice, Señor, que venga tu reino, que Jesús está diciendo, venga tu reino. Él estaba diciendo a los discípulos, no necesariamente un reino físico, que era lo que ellos posiblemente estaban esperando, sino de qué proviene o qué manifiesta el reino. Justicia, paz y gozo, ¿verdad? Una realidad donde Dios es rey. Y eso solamente yendo por arribita porque no nos vamos a descarrilar por ahí. Pero cuando estamos diciendo que venga tu reino, ¿cómo eso se representa en una relación mía con el Señor? En mi caso sería como acepta mi reino, recíbelo. En mi caso se vería así. Por mi parte, yo lo puedo ver como una invitación a entrar en un sistema completamente diferente a lo que yo viví fuera, que era lo que le decía a los discípulos. Usted, y lo que decía antes, ustedes escucharon decir esto, pero yo les digo esto. Es un traslado de una manera de pensar, de una manera de vivir, de una manera de adaptar. Y es esa invitación, no a un espacio físico necesariamente, pero es una invitación que va más allá, que incluye que los valores, los principios, las realidades del reino sean presentes en mí. ¿Make sense? ¿Tiene sentido? ¿Algo más que puedan pensar ahí? Vamos a seguir, porque la idea es que luego usted pueda, Kissy, ¿vas a decir algo? Iba a seguir como en esa misma línea. Sí. Usted preguntaba y es como un hazme parte. Mm. Es como que venga tu reino, es como hazme parte de lo que tú eres, de lo que hay en ti, de lo que, como la misma Gina decía, que se pueda manifestar, pero yo siendo parte de lo que es tu reino. Y algo que me encanta eso de hazme parte es que ya está, pero yo quiero incluirme. Es esa invitación a entrar. No hemos pasado de la segunda,
Bueno, ¿dónde que estamos? La segunda. Profundizando la relación, ¿verdad? Ujú. Ya. Profundizando la relación. Ujú. Está tu reino. Luego, danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿En qué podemos pensar ahí? El filtro es relación. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Con quién estaba hablando desde el principio? Es un padre. ¿Right? So no se puede, en muchas ocasiones, yo y otras personas a mi alrededor los he escuchado pedir al Señor por las necesidades básicas como si no fuera un padre, sino más bien como si fuéramos mendigos. Y está esa parte donde, para los judíos, y ese es un dato muy importante, para los judíos, para los israelíes, para toda esa época, esas personas, ellos no necesariamente era como nosotros que podemos pensar, Señor, danos el pan nuestro, y alguna gente se sienta, espera que alguien le toque la puerta para que le traiga el pan. Sino que ellos entendían que toda capacidad de poder proveer, de poder recibir provisión, venía de Dios, independientemente si ellos trabajaron 80 horas o 5, o si no trabajaron ninguna. No es un asunto como nuestro, donde mucha gente dice, no, ese es mi dinero, yo le doy al Señor, pero es de lo mío. Si había algo que estaba claro en el pensamiento, era que todo lo que ellos tenían, poseían, todo lo que ellos podían hacer era porque Dios se lo había dado. Dios le daba la sabiduría para producir riqueza, Dios le daba la fuerza para ir a trabajar, Dios le daba la gracia para conseguir empleo, Dios le daba todas las habilidades y capacidades provenían de Dios. Ese es el entendimiento. Ahora, desde esa postura de que todo lo que yo tengo y todo lo que yo puedo conseguir proviene de Dios, ¿cómo encaja? Danos cada día nuestro pan cotidiano. Bueno, porque si todo lo que nosotros tenemos viene de Dios en esa postura, entendemos que el pan cotidiano, Dios amado, ilumíname, sería como, sí, sería como en términos de relación, ¿verdad? Un nuevo favor, un nuevo entendimiento, pero, porque, Fortaleza mental. ¿ah? Fortaleza mental. Sí, exacto. Mira esto. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Era, ¿cómo? Reconocer que Él es nuestro proveedor. Y lo trae a un presente activo, al ahora. Y eso es donde, sí, generalmente Dios es el que provee, pero todos los días volvemos a ese reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él. Y todos los días, hoy vuelvo a resetear, todo lo que tengo proviene de ti. Y mañana, todo lo que llega a mi mano proviene de ti. ¿Tú puedes entender ese? Todo lo que tengo, todo lo que proviene. Entonces, no es, dame el pan de hoy, Señor, porque yo lo merezco, porque yo lo necesito, porque tú eres bueno. Es que todo ya proviene de ti. Y hay cosas de las que yo hoy pueda necesitar, pero ya en ti, a ti no te hacen falta, ya en ti están. Así como está lo que yo tengo ahora, que es una realidad, lo que yo puedo tener en mi casa, la cuenta del banco, la sabiduría, el tiempo, es una forma ya manifestada en lo físico a mí, pero tú y yo entramos en esa realidad de que incluso lo que a mí me falta hoy, ya en Él está, a Él no le falta. Y eso es algo que mira, solamente quedarnos ahí hace y nos lleva a una dimensión más amplia. Que cuando yo estoy orando, yo no necesariamente estoy orando porque a mí me falta.
Yo puedo estar en esa postura reconociendo lo que tengo viene de ti. Incluso cuando estoy orando por lo que a mí me falta, estoy reconociendo lo que a mí me falta, ya tú lo tienes. Yo lo que necesito es un traslado, una realización, una activación en lo natural de lo que ya está activo y es real contigo. Como desarrollar dependencia. Sí, es más que, sí, incluye desarrollar, Entender que todos los días, o sea, todos los días dependo de él. pero mira esto, sí, pero entender que todo lo que yo tengo es suyo. Está esa dependencia, pero basado en una relación, produce confianza, produce esperanza, produce descanso, produce paz, produce fe, produce gozo, produce alegría. Entonces, ¿cuántas cosas más? Y solamente vamos por el verso 3. Can you connect? No quiero seguirme paso, porque ya son las 9:30 y quiero respetar su tiempo, pero quiero que tome un momento y síguelo tú. Dentro de este parámetro va a bendecir tu vida, porque cada uno ve y el Espíritu Santo te va a guiar a ver que no es solamente una oración para repetir. Es una invitación a una relación que va mucho más amplia de simplemente enfocarnos en eso, centrarnos a un reconocimiento, a una transformación de nuestra manera de pensar, a un ver a Dios de la manera correcta. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y Él en cada expresión nos mostró cómo era el Padre. Amén. Luego de ahí, pues está esa parte de perdonar. Y lo que quiero es que ustedes lo terminen. ¿Okay? Usted toma un tiempo yendo sobre estos parámetros y trata de terminar esto de nuevo bajo el filtro de relación. ¿Cómo yo puedo volver a leer esto que aplique a un plano personal, a un plano de entendimiento, de convicción? Y vuelve y repase desde el principio, esa realidad de padre, esa participación del reino, esa confianza y esa vivencia de que todo lo que tengo, lo que aún no tengo, lo que yo puedo hacer, lo que puedo producir es porque Él lo hace, es de Él y a mi mano llega. Tiempo, recursos, dinero, posibilidades. Mira, hay tanta gente que si entendiera eso viviera más feliz. No estuviera tan afanado y tan preocupado. Pudiera ser. No, tú y yo administramos todo. De él es todo y nosotros somos los que administramos. Exacto, pero yo tenía un decir antes. Cuando, por ejemplo, José me decía mucho, o me dice, el dinero en la mano como que se te va, tú no le tienes como amor al dinero. Y yo siempre le decía a él, o le digo, sí, tú tienes razón, porque él dice, si tú eres millonaria, tu dinero se va en un abrir y cerrar de ojos. A ti no te pondría a administrar lo mío nunca. Y yo le digo a él, no es que si yo soy rica, soy millonaria, porque el dinero yo no lo retengo ahí en mis manos con esa ambición. Porque yo sé que tengo un padre rico, millonario en todas las cosas. Sí. Y yo solo tengo que pedirle. Si tú dices que yo soy mala administradora, es que él me lo da cuando yo lo necesito. Era como una manera de... Y ahí vas a encontrar las otras posturas de que siendo administradores sabios y responsables, están los dos bandos. Somos generosos con lo que él da, pero respetuosos de lo que retiene. Generosos de lo que él da, pero respetuosos de lo que él retiene. Y no solo con las finanzas, con cada parte de nuestra vida, porque nuestra vida es un recurso.
Y el recurso más valioso que nosotros tenemos no es el dinero, es nuestro tiempo, el que nos regresa. Es nuestra atención, es nuestro espacio. Por eso yo aprecio cada momento que usted decide participar, claro, para su bendición, pero también que usted decide incluirse en la conversación. ¿Por qué? Porque el tiempo tuyo y el mío es lo más valioso que tenemos, porque es lo único que no vamos a recuperar. Nosotros hoy damos $100 y mañana pueden llegar a 100 o 200, 500. Y eso va y viene. Pero no, lo que no es, lo que no se intercambia, eso es lo que debe ser más valioso para nosotros siempre. Bueno, familia hermosa, hasta aquí llegamos esta noche. Yo espero que haya sido un tiempo, yo sé que ha sido un tiempo de bendición para mí y sé que para ustedes también. La idea es que usted tome esto y ahora vuelva y lo repase para permitir que se asiente, ¿verdad? Y seguir haciendo sus notas. Y ya entonces nos conectamos la próxima semana. Le pido que ahora para despedirme ayuden a presentar al pastor. LJ salió esta mañana para un retiro de hombres en la República Dominicana, un tiempo donde yo estoy creyendo que Dios hace cosas extraordinarias, no solamente en él, sino en los 120 hombres que van a participar. Se van a una montaña 4 días, en ese ambiente que a mi esposo le gusta tanto. Que el Señor pues continúe su poder, su gracia y que se llama legendario y el tema de ellos es que ellos van a la montaña a encontrarse con el legendario número 1 que es Jesús. Así que en sus oraciones preséntelo a Él, presente a nuestra familia completita en este tiempo que estamos creyéndole a Dios con todo. No hay de otra. Así que los amo. Les voy a enviar información para los que están interesados en lo que yo anuncié hace unos días, que era el Instituto Bíblico con el profesor Polanco y el apóstol Scarlett. Me deja saber porque hay unos requisitos. Denny, te voy a enviar el formulario. Hay algunos requisitos que deben hacer, pero no es nada. Si usted está interesado, tenemos una conversación. Hay unos documentos que yo debo firmarles porque inicia la primera semana de marzo, creo. Y una cosa muy importante que se me había olvidado es que para el mes de marzo, por ahí por el final de marzo, voy a hacer Espérate que tengo que traducir la palabra porque está en inglés en el cerebro y se me va. Oh my God. How do you say webinar? Es que eso suena como raro, pero eso. Es un tiempo específico, es un solo día donde vamos a reunirnos y lo más probable sea a través de Zoom, a menos que algunos se quieran reunir físicamente, para tratar a profundidad algunos temas. Yo los voy a estar anunciando la fecha con tiempo sobre unos temas de eso que usted tiene que son 2 o 3 horas para poderse sentar y debatirlo y profundizar y después con un break y sentarse otra vez, que no siempre se pueden debatir en estos espacios. Así que si a usted le interesa, pues vaya pensando por ahí, me deja saber, paso, y cuando yo lo anuncie, entonces nos concentramos en eso, porque creo que es de mucha bendición llegar a esa profundidad. Y vamos a tratar el apocalipsis en algún momento que Ruth tanto tiempo tiene esperando. Hablar de el famoso y glorioso y temido infierno que tantos tienen. Pero a mí me gusta hablar de otra cosa más que del infierno. Pero, ¿qué pasó con...? Bueno, no les voy a adelantar ahora, pero después les voy a decir una lista de cosas que llevo mucho tiempo estudiando y preparándome, que algunas son muy heavy para, tú sabes, saltar de un domingo diciendo cosas que la gente termine con más dudas, que son literalmente para un espacio de estudio y profundidad. No son para uno querer ni lucírsela, ni para dejar saber que sabe, porque eso lo que hace es que daña más que alimentar, y nunca es la intención. Pero también creo que tiene su espacio para aquellos que quieren un mayor conocimiento, que quieren ampliar su conocimiento, pues para eso vamos a tener ese espacio.